Manuelito, un placer tenerte acá. Un placer. Hola amigos, Qué ¿cómo bueno. están? Qué gusto de saludarlos a todos. Hoy día, tertulia de poetas, como casi todos los viernes, está con todos ustedes, con mucho gusto. Y hoy día tenemos, como siempre, un programa especialísimo con un invitado de honor. Un invitado de honor que es un lujo, porque no solamente es un gran poeta, narrador, aparte es periodista, él es doctor en Derecho y lo que más me admira, aparte de su obra literaria, desarrolla una labor incomparable como gestor cultural. Y bueno, voy a presentar primero a Roberto Ríos para su saludo y su poema. Robertito, adelante. Adelante, Roberto. Su Buenas noches. saludo. Un gusto tenerlos acá. Sobre todo con Manuel en este día tan especial dedicado al libro y al idioma. Eh, este día celebramos presentando justamente al distinguido Manuel López Rodríguez. El poeta. ¿Sí? ¿Me escuchas? Perfecto. Totalmente, perfecto, perfecto. Buenas. ¿Me escuchas o no? Sí, No tengo Roberto, retorno. continúa. Continúa, por favor. No tengo retorno. Continúa. Hola. Roberto, te escuchamos perfectamente. ¿Me escuchas? Manuel, ¿me escuchas? Sí, Ya, correcto. Bueno, decía que vamos a presentar hoy día. Sí, sí. Estamos presentando a Manuel López Rodríguez, que sí, estoy en eso. Él es limeño, abogado, poeta, narrador y gestor cultural. Es director y conductor del programa radial y televisivo Caras de la Cultura. No te oigo. te estamos escuchando, Roberto. Sigue tú mejor, porque no te oigo nada. Bueno, qué Se fue tu pena. señal. Es una lástima que esto pase, como estábamos conversando antes de empezar el programa perfectamente, pero bueno. Yo les voy a tener el honor de leerles la hoja de vida de este gran amigo que se encuentra presente. Roberto debería haber leído nada más su poema para después presentar como debe ser a Manuel, pero bueno, ya él se adelantó. Él es el doctor Manuel López Rodríguez, es limeño, abogado, poeta, narrador y gestor cultural. Director y conductor del programa radial y televisivo Caras de la Cultura, tan conocido, tan celebrado y tan concurrido también. También del programa Encuentros de Filarmonía y del colectivo poético Café Literario. Siempre ha sido llamado como integrante del jurado, dadas sus cualidades y calidades personales y cualidades intelectuales para ser miembro, como digo, del jurado de los premios tan importantes que son los premios COPE, organizador nada menos del primer Congreso Nacional de Poetas. Este congreso tan importante que ahora le vamos a preguntar a Manuelito más detalles, dio origen a lo que es hoy día el Día del Poeta y la Casa del Poeta. Muy, muy importantes. Él muy modestamente me ha mandado a los nombres de algunos libros, nada más, pero tiene una producción muy, muy importante y muy respetable. Autor de los poemarios Sinfonía de las Olas, La Rosa y el Poeta, donde tiene unos versos y unos poemas verdaderamente extraordinarios. Follaje
ausencias y presencias y reflejos de media luna. Se resume su hoja de vida así pequeñita, absolutamente contraída, porque él mismo me la ha enviado así, porque yo lo conozco a Manuel, que es una de las personas que tiene la sencillez de los que son grandes. Él ya ha sido, como se merece, homenajeado en tertulias de poetas de Lima, cuando teníamos la oportunidad de hacerlo presencialmente. Pero hoy día ha aceptado venir nuevamente a acompañarnos, porque no queríamos que pasara este mes tan importante para las letras en el mundo, que es abril, sin que él nos acompañe y nos hable de su obra. Este es un nuevo público que nos está viendo, así que Manuelito, te doy la bienvenida a Tertulia de Poetas, en nombre mío y de Robertito, que está por ahí seguramente tratando de volver a entrar. Y quiero que nos hables, por favor, de esto tan importante que es ese primer congreso de poetas que tú realizaste. Me parece que en San Marcos. ¿Cómo estás, Manuel? Adelante. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, María Elena, Roberto. Un abrazo para ustedes y para todos, toda tu audiencia. Me siento muy honrado de esta invitación tan cordial que me hace llegar para participar en este programa tan bello y tan magníficamente dirigida por ustedes. En realidad, esta labor que vengo desarrollando, como tú sabes, nace hace muchísimos años. Y dentro de las tantas anécdotas, creo que la más bella, la que nunca olvidaré en mi vida, es cuando ingresamos a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, jóvenes que habíamos terminado nuestra secundaria, pero que ya teníamos la semilla de la poesía, que en mi caso, estudiante del Colegio Bartolomé Herrera, había nacido producto de muchas experiencias, entre ellas la de haber sido alumno del gran amauta Mario Floriano, que fue maestro mío en el Bartolomé Herrera. Y bueno, fue formando en mí la idea de querer publicar un libro, de sentirme orgulloso, de tener lo que mi sentimiento expresaba a través de las páginas de un libro. Y es que también él, en sus oportunidades, cuando terminaba las clases y se retiraba al patio esperando que termine el recreo para luego ingresar a los salones, a los otros salones, bueno, me acercaba y dialogábamos sobre lo que nos gustaba, la poesía, y me comentaba que existía un local en el Girón Puno 421 que se llamaba la Asociación Nacional de Escritores y Artistas, ANEA. Yo en realidad cuando estuve en la secundaria era muy poco de caminar, conocía muy poco Lima. Empecé a conocer Lima bien cuando terminé mis estudios secundarios y al año siguiente ingresé a la academia. Ingresé a la academia y ya tenía que irme hacia Lima, donde estaban las academias. Y poco a poco llegué a la CGTP, donde conocí a a quien era su secretario general en esos momentos, que era don Isidoro Gamarra, y varios poetas que estaban por ahí y ellos me orientaron dónde quedaba la ANEA, Girón Puno 421, y bueno, como joven deseoso de llegar, fui descubriendo esa gran Lima, y una noche llegué a la ANEA. En la puerta había una gran pizarra escrita con tiza y decía: viernes, todos los viernes recitales, invitado. Entonces, como yo iba todos los días a la academia, porque estábamos pues preparándonos para postular al año siguiente a San Marcos, terminaba mi academia y yo partía a la ANEA. Y así llegó el primer viernes, donde me quedé asombrado y admirado
de encontrar una gran cantidad de escritores que llegaban, porque no había viernes que dejara de haber recitales. Estaba como presidente en esa oportunidad de la NEA, recuerdo. ¿Ugarte Chamorro? No, era el presidente de la NEA en ese tiempo, era el historiador Alberto Tauro del Pino. Ah, ya. Alberto Tauro del Pino. Estoy hablando de 1978. 78, 79, el año 79, porque yo ingreso a San Marcos en el 80. Entonces, él estaba como presidente, terminó su gestión y entra Teodoro Núñez Ureta como presidente de la NEA. Y los recitales que habían, bueno, el auditorio totalmente lleno, una gran cantidad de poetas, y pude conocer personalmente a Magdo Portal, Francisco Izquierdo Ríos, y una gran cantidad de personalidades que circundaban ese ambiente, y participar en un taller literario que se denominó el Taller Literario de la NEA, o Círculo Literario de la NEA, que lo dirigía Carmen Luz Bejarano. Ahí empieza ya mi labor personal, como para decir me siento poeta. Y también en ese taller publicábamos unos folletos muy interesantes de la NEA, y es ahí también donde hay una posibilidad de que ingrese como socio, ingreso como socio a la NEA. Era el poeta más joven dentro de esos grupos. Pasan los años y don Luis Hernán Ramírez agrupa a un sector de poetas para lanzarse como candidato a presidente de la NEA. Entre ellos estaba yo, y postulamos y ganamos la elección. Él ingresa como presidente de la NEA, vicepresidente era Iván Rodríguez Chávez y secretario general Manuel Pantigoso. Mario Florián era vocal en esa época. Entonces, esa junta directiva muy interesante, estaba Carlos Zúñiga Segura, entre otros. Y bueno, ya empiezo a desarrollar mi labor en forma mucho más seria, como poeta, ¿no? Y como promotor cultural, porque ahí aprendo a cómo hacer recitales, cómo dirigir recitales y todo ello, ¿no? Cuéntame, ahora, ¿y cómo se te ocurre lo del Congreso de Poetas? Ya, entonces, el año 80 ingreso a San Marcos, y ahí nos conocemos con varios jóvenes de la Facultad de Derecho y de otras facultades que hacíamos poesía, ¿no? Yo había ingresado a Derecho, y los otros amigos, Silvia Miranda, Guido Carrión, entre otros, César Castro Pozo, formamos un círculo que se denominó Grupo Poético Abedul, y empezamos a hacer recitales en el auditorio de la Facultad de Derecho. Pero entre otras actividades que teníamos en mente era rendir homenajes a César Vallejo. Y estudiando la poesía de César Vallejo, nos dimos cuenta que él mencionaba a la palabra jueves como un símbolo de su vida, como un símbolo que los poetas deberíamos tomar para desarrollar nuestras actividades. Entonces, considerando ya, y lo que todos los poetas decían, que César Vallejo era el símbolo de la poesía peruana, propusimos que se hiciera un encuentro de poetas, un congreso de poetas, en el cual se aprobara la creación del Día del Poeta. Estábamos en eso. Yo, paralelamente a lo que estudiaba Derecho en San Marcos, tuve la oportunidad que me brindó la doctora
Orfelín de Herrera de Ángeles, quien era la esposa del doctor César Ángeles Caballero, y tenía su colegio, que era el Abraham Valdelomar, para que dictara clases de literatura y educación cívica. Entonces, empecé a trabajar ahí, y en ese colegio, a ese colegio llega Pepe Vargas, quienes eran amigos con la doctora Orfelín de Herrera. Y ella me lo presenta a Pepe, me dice, te presento al profesor Pepe Vargas, es profesor de un colegio de Comas, Carlos Vice, y tiene una revista que se denomina Wiño. Es muy activo en la labor literaria. Entonces yo le comenté que estábamos organizando esta actividad y nos gustaría que él se integre a nuestro equipo de organización. Pepe aceptó muy gentilmente y procedimos a reunirnos, como siempre lo hacíamos, el Círculo Literario Abedul en San Marcos y otros amigos más a los cuales invitábamos, que eran de diversas universidades, entre ellos de la San Martín de Porras, de la Católica, ¿no? De la Villarreal. Rafael Alvarado, no sé si lo conocerás, un gran amigo que es el que dirige los recitales en la Feria de Amazonas, aquí en Lima. ¿No? Sí, sí. Sí. Y todos ellos formamos parte de este equipo, y Pepe Vargas planteó la creación de la Casa del Poeta. Es así como la organización del Congreso se llevó a cabo. Conversamos con el rector de San Marcos, que en ese tiempo era el doctor Antonio Cornejo Polar, ¿no? Y la Federación Universitaria de San Marcos, quienes nos apoyaron directamente a la organización. Se nos dio el auditorio de la Facultad de Química, se nos dio ómnibus de la universidad para poder trasladar a los poetas, y el amigo Rafael Alvarado visitó todas las regiones del Perú invitando a que vengan poetas. La verdad es que no imaginábamos que iba a llegar tanta gente. Vinieron 1.500 personas del interior del país. Llegaban el día 17 de abril, que era el día de la inauguración, ¿no?, de 1985. A partir de las 8 de la mañana ya empezaban a llegar los ómnibus de las universidades del interior del país. Es que el problema está en que, y esto nos contó Rafael después como anécdota, que les había dicho a los jóvenes y a los poetas que vengan al Congreso y que tenían alimentación y estadía libre. Wow. Y la verdad es que las universidades se comprometieron y enviaron ómnibus repletos de estudiantes de literatura y de poetas. Wow. Entonces llegaban los ómnibus de las universidades a la ciudad universitaria de San Marcos y nos quedábamos admirados y muy contentos de la llegada. El auditorio de Química quedó repleto, duró 5 días el Congreso y en mayoría se aprobó estas dos mociones, ¿no? La creación del Día del Poeta Peruano y la creación de la Casa del Poeta. El presidente en ese tiempo del Congreso, nosotros elegimos como presidente a Washington Delgado, que en esa época era decano de la Facultad de Letras de San Marcos. Sí, sí. Y él dio las palabras inaugurales con el rector y también las de clausura. El último día del recital fue maravilloso también, porque terminamos, el evento duró del 17 al 19 de abril, 5 días, y el domingo 20 de abril fue el recital maratónico, que empezó a las 9 de la mañana y terminó a las 11 de la noche en el Parque Central de Barranco. De Barranco. Donde llegó también el presidente Alan García. Llegó el presidente Alan García, lo habían invitado, porque en realidad tuvimos el apoyo de la prensa. En esa oportunidad, nuestra amiga la poeta Zoraida Arias. Zoraida, claro. Claro, nos apoyó en la publicidad a través de radioprogramas,
y se hizo una invitación general para que fueran todas las personas que deseaban ir, y Alan García apareció en el recital maratónico, hizo uso de la palabra, y también se dijo un poema de Vallejo. El asunto está en que tuvimos de todo, porque incluso César Toro Montalvo, que estaba a cargo de la parte pictórica, podríamos decir, él se había vestido de papel y había escrito poemas en el papel. Él estaba escrito como una especie de periódico ambulante, y todos los otros poetas también hacían lo mismo, y lo que querían era crear el poema más largo del mundo. Empezaron a llevar hojas y las pegaban una tras otra por todo el parque de Barranco. Muy bonito. Fue una exposición de poesía mural muy interesante, que no sé si algún día podrá repetirse, pero por lo menos por la emoción. Nunca lo habíamos hecho ni lo habíamos pensado, nació de ideas y se plasmó en el momento. Fue un experimento y una experiencia muy interesante. Entonces, el resultado del Congreso, cuando culminó, fue la creación del Día del Poeta Peruano en homenaje a César Vallejo, 15 de abril de todos los años, la creación de la Casa del Poeta, y se dispuso que el segundo Congreso Nacional de Poetas se diera dentro de 4 años en Arequipa. Se formó una comisión de poetas arequipeños que iban a preparar este congreso, ¿no? Y ahí quedó para que ellos lo organicen. Lamentablemente, la historia no nos deja mentir, nunca lo organizaron, no supimos más de ellos, pero sí, Pepe Vargas continuó con los trámites de la dación de la Casa del Poeta, ¿no? Para ver si podíamos conseguir una casa real que alguien donara, de repente la beneficencia pública de algún departamento de Lima. Bueno, pero tuvimos el apoyo de Genaro Ledesma, y él proyectó una ley que luego fue aprobada y firmada también por Alan García, que fue la ley 24616, que es la ley del poeta peruano, ¿no? Y en esta ley se establece oficialmente, o se oficializa el Día del Poeta, 15 de abril de todos los años, en homenaje a César Vallejo, y la Casa del Poeta. Pero se dice en esa ley que la Casa del Poeta va a funcionar en Trujillo. Sin embargo, nunca se dio la casa, ni tampoco se formó una comisión que verdaderamente estuviera dedicada a esto, ni se dio un solo presupuesto. Entonces, heroicamente, Pepe Vargas lo que hizo es mantener viva esta idea, consolidarla y realizar año tras año encuentros de poetas, crear filiales de Casa de Poeta a nivel nacional, y lo más interesante y lo más bello, que esto no solamente se tradujo en una cuestión nacional, sino a nivel mundial. Hay muchos países en estos momentos que tienen la denominación de Casa del Poeta, y eso pues es una conquista, una victoria de nuestro hermano el poeta José Guillermo Vargas Rodríguez, Pepito Vargas, quien partió este año a la inmortalidad, y a quien quiero rendir un homenaje esta noche. Manuelito, te agradezco infinitamente, porque me queda muy claro todo este esfuerzo maravilloso que realizaron, y por los nombres que han mencionado también, qué privilegio de todas las personas que participaron, intelectuales de primera talla, ¿no? Imagínate. A muchos de ellos he tenido la suerte de conocerlos. Como anécdota te diré que sí sé que a Alan García le gustaba mucho la poesía, porque yo estudié con su hermano mayor en la Universidad de Lima. Qué curioso. Y ellos todos eran desde la madre, ¿no? Que era maestra, gustaban mucho de la poesía, de los libros, en fin, eran muy, muy estudiosos. Carlitos, su hermano, era un señor muy, muy estudioso, era una promoción antes que yo, pero
fuimos muy amigos en la universidad. Qué maravillosa labor, Manuela, qué extraordinario, que además qué recuerdos tan valiosos. Eso tú lo tienes apuntado en algún libro porque eso tiene que quedar, esa memoria no se puede perder. ¿A dónde está? Yo lo tengo en la mente en realidad, pero te comento una cosa, Pepe Vargas, meses antes de fallecer, yo no sé, él me dijo, Manuel, te pido por favor que me hagas un recuento de lo que es tu visión de lo que fue el Congreso de Poetas. Entonces Claro. yo hice una página en la cual contaba desde mi punto de vista cómo se desarrolló el Congreso, y a Rafael también le pidió, a Rafael Alvarado, que hiciera lo mismo. Claro, Y a María del Carmen Ulloa también, que participó en este evento, también le pidió y hizo lo mismo. Entonces los tres le enviamos nuestra documentación y él publicó un libro que se denomina Los Hacedores del Fuego, donde cuenta quién es y cómo se hizo este congreso, y juntó fotos, nos pidió fotos de las que teníamos, y total, una recopilación histórica de lo que sucedió, de lo que hicimos, y que a nosotros nos satisface. Yo creo que ese es el documento más importante que recupera en alguna forma lo la que memoria, pasó, ¿no? y es la memoria para adelante, ¿no? Qué bueno, qué tranquilidad saber que hay ese documento. Manuelito, te pido antes de seguir interrogándote, porque estás aquí en la silla de los interrogados, léenos algunos de tus poemas que tienes tantos y tan hermosos. Léenos algo. Perfecto. Voy a Te quiero, empezar con esto. antes que continúe, quiero aclarar a la audiencia que ojalá fuera, pero no es. Manuelito no es mi familia, también es Rodríguez, pero penosamente no es familiar mío, pero de corazón sí es mi hermano de la poesía. Adelante, Manuel. Claro. No te... Además, no hay Rodríguez malo, ¿no? No, no. Yo recuerdo cuando siempre nos reuníamos con el padre Manuel Rodríguez. Yo soy Manuel López Rodríguez y él es Sí. Manuel Rodríguez. Cada vez que yo ingresaba al canal JN19, porque el programa lo hacíamos en vivo, él terminaba su misa y él salía, justo nos encontrábamos en la escalera, y me decía, ¿tú no sabes que tienes el nombre más bonito de la tierra? Me dice, ¿cuál? Manuel, Dios con nosotros. Y no sabes que no hay Rodríguez malo. y me daba su bendición y bajaba el padre y yo subía, pues ya con mi bendición, a empezar mi programa. Qué bonito. Sí, Adelante, Manuel. Gracias. Muy bonita. Para conocerte poesía. Para conocerte poesía, he venido hasta tus olas de azucena a anidar en el manantial de tus estrellas. Para conversarte, he cruzado el océano de tus días y aún temiendo ahogarme vengo remando hasta tu orilla. Para convertirte en mi tinta poesía, he inhalado tu aroma de azucena y lo he puesto a dormitar en mi almohada. Para que solo tú sepas tu nombre de mi sueño en poesía. Para que estés conmigo siempre, te he tatuado en mi pecho de amapola y he soltado al horizonte 4 gaviotas que naveguen la alta mar con tu nombre, ola a ola. Para ser tuyo por siempre, poesía, he cubierto mi día de blanco con tu sonrisa de quimera y la profunda miel de tus ojos, mi dulce poesía. Este poema pertenece a mi poemario Follaje de ausencias y presencias. Quiero compartir con ustedes algunos de estos poemas que se encuentran en este libro. ¿Cómo no, Manuel? Gracias. ¿Cómo no? Te estamos escuchando con mucha atención. Gracias. Para pintarte con el pincel del viento. Estabas ahí, en aquel recinto, sentada con tu singular belleza de ángel que describen los frescos de Botticelli, con tu mirada perlada de frescura y la sonrisa
que signaba una composición a la ternura, ¿sabes? Como en los sueños que de niño alguna vez tuve. Conversamos y una ventana se abrió de par en par. Por ella ingresaron la brisa y el viento para contemplar nuestro diálogo, y una luz iluminó tu rostro bello como la mañana al dibujarse el sol al horizonte. Manuel, yo quiero que el público que nos está, sí, que quiere saber más de ti, tiene que saber una curiosidad bien grande que yo tengo porque sé de la importancia, porque he sido invitada también generosamente por ti a participar, pero quiero que nos hables de tu labor de gestión cultural. Primero, ya hemos visto esta organización que ayudaste a fundar, la Casa del Poeta, el primer Congreso de Poetas, y también luego el Día del Poeta. Pero quiero que nos hables de Cara de la Cultura, también del programa que desarrollaste en Filarmonía y de Café Literarios. ¿Cómo nacen? ¿En qué año? ¿En qué consistieron? ¿Qué es lo que hicieron? Porque sé que tú tienes ahí un material que de verdad que no tiene precio. Así que háblanos de eso y después nos lees algunos de tus poemas. Pero primero háblanos de eso, por favor. Bueno, ya que estoy en el diván de la confesión, te voy a contar, haciendo un recordaris de cómo fue esto. En realidad, cuando yo ingresé a trabajar al Instituto Nacional de Cultura, joven, con muchas ilusiones, lo primero que pensé es, entro a trabajar a un sitio donde considero que se juntan mis dos más grandes deseos. El primero, el de poeta, que entra a la meca de la cultura, ¿no? Al sitio más importante de la cultura. En esa época estoy hablando del año 1987, cuando entré como practicante, 88 practicante, y el año, a principios del 90, que me nombran, pero entro con el deseo de hacer actividades culturales, porque era un poco difícil hacer actividades culturales ahí, porque yo no entro al área de actividades culturales, yo entro a trabajar a asesoría jurídica del Instituto Nacional de Cultura. Y en asesoría jurídica lo que se hacía era labor legal. Entonces, bueno, asistía a los recitales que hacía el área de actividades culturales en la Casa Pilatos. Estoy hablando de la época en la cual el Instituto Nacional de Cultura estaba en la Casa Pilatos. Y llegaban también poetas, ¿no? Muy conocidos, y me quedaba hasta tarde. Y bueno, llegaba a las 11, 11:30 de la noche a mi casa, porque hasta las 10 de la noche duraban los recitales en la Casa Pilatos. Y así, pero como tenía gran cantidad de amigos poetas, y me decían, quiero participar en recitales en el INC, y he ido al INC, y me han dicho que tengo que pagar el alquiler, y yo no tengo plata, porque tú sabes que los poetas no tenemos plata, somos pobres. Pues, y si tengamos un poquito, en mi caso, por ejemplo, con la justa para mantener la familia, ¿no? Pero no para darnos ese lujo de poder alquilar un local para poesía. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? Porque me decían, Manuel, tú que trabajas ahí, ¿por qué no organizas? ¿Por qué no lo haces? O sea, pensaban que yo tenía la posibilidad de organizar esos eventos, ¿no? Entonces, pensando, conversé con la señora que alquilaba el restaurante en el Museo de la Nación, cuando nos pasamos al Museo de la Nación y seguía siendo Instituto Nacional de Cultura. Y conversé con la señora y le digo, señora, usted que tiene acá clientes, porque no solamente entraban
los trabajadores a almorzar como comensales, sino tenía puertas abiertas para que entre cualquier persona como un restaurante cualquiera, ¿no? Claro. Y entonces le dije, señora, ¿por qué no me autoriza o no me permite que yo organice recitales de poesía acá los jueves? ¿Y por qué los jueves? Porque Vallejo decía en su poesía que los jueves serán, ¿no? Sí. ¿Recuerdas que Vallejo decía que incluso se iba a ir un jueves, ¿no? Sí, sí. Entonces, la señora conversó conmigo y le dije, bueno, y van a venir personas y van a consumir. Claro. Y le hablé por el lado amable, ¿no? A consumir. Entonces la señora me dijo, bueno, no hay ningún problema. Le voy a autorizar a ver qué tal va. Y me autorizó. Y empecé a hacer los recitales ahí. ¿Eso fue en qué año? ¿Qué año? Estoy hablando del año 1995. Ya. 10 años después de lo que se hizo el primer Congreso de Poetas en San Marcos. 10 años. Entonces, hemos empezado a hacer estos recitales en el restaurante del Museo de la Nación. No pedí a las autoridades del INC que me autoricen porque no me iba a costar a mí también. Usted sabe que las normas son tan frías que si dice alquilamos, alquilamos a toditos, hasta Perico de los Palotes. Nadie se salvaba. Entonces, y un día hubo cambio de autoridades y un día ingresa el profesor Ernesto Raiz Mendiola, que debes conocerlo. Claro, mi amigo. Que era director que no fue hace poco, sí. Sí, pues, y ha sido mi profesor de teatro cuando estudié en la Escuela Nacional de Arte Dramático, en el TUMS, fue mi profesor de teatro. Y entra al comedor y me ve que estoy haciendo el recital. Ahí estaba Winston Orrillo, Manuel Pantigoso, una gran cantidad, y me apoyaba en la organización Ruth Hurtado Espejo. Ruth, sí. Claro, que era una amiga, que es una amiga muy movida, y ella pues me apoyaba en la organización, en la difusión y todo. Entonces, llega, se sienta y ve, y me dice, Manuel, me dice, cuando termina, me dice, te felicito, qué bonito salen esos recitales. ¿Y por qué no lo haces en uno de nuestros auditorios? Me dice. ¿Qué profesor? Le digo, yo no tengo contacto. Usted sabe que yo trabajo en un área que no tiene nada que ver con la poesía. ¿Cómo es posible que un poeta trabaje en asesoría jurídica cuando debería No, pero es que yo trabajo en asesoría jurídica porque esa es mi profesión, ¿no? Claro. Pero mi profesión espiritual es la poesía. Claro. Entonces, el profesor Reyes me dijo, no te preocupes, vamos a ver, y proyectaron una resolución que la firmó en ese tiempo, estaba como director del Instituto Nacional de Cultura, el doctor Luis Arista Montoya. Y salió una resolución directoral nacional en la cual se disponía la creación de los jueves de café literario, que era la propuesta que le había hecho para que se cree los jueves de café literario, jueves en homenaje a César Vallejo por el jueves será. Claro, estupendo. ¿No? Y me autorizaban a usar el auditorio libremente, no me iba a costar un sol y tampoco no le iba a costar a ellos un sol, ¿no? Entonces me dieron el auditorio 1 del INC, que ahora no sé qué nombre tiene, pero bueno, es de cine, ahora hacen proyecciones de cine. Me dieron ese auditorio y ahí comenzamos a hacer los recitales de poesía jueves a jueves. En un principio decíamos, bueno, saldrá, no saldrá, poco a poco fue llenándose, y este ciclo de recitales duró hasta el año 2005. 10 años, todos los jueves. ¿Y cómo solucionábamos? En un principio, cuando todavía estaba el profesor Ernesto Raiz, nos comunicamos, enviamos una carta a Nestlé para que nos auspicie con galletitas y ese cafecito, ¿no? Entonces venía la degustadora de Nestlé
se paraba en la puerta del auditorio y todos los poetas y personas que venían al recital pasaban, tomaban cogían su galletita, tomaban su lechecito, su cafecito, o su café con leche, y veían el recital. Pero después ya, no sabemos por qué razón, se cortó la avenida de Nestlé. Entonces se organizaron los mismos poetas, compraron su cafetera, ¿no? Y todas las noches teníamos cafecito, todos los jueves. Qué bonito. Ya todo estaba preparado. Y así se desarrolló durante todos esos 10 años también, ¿no? De 1995 al año 2005, los recitales de los jueves de Café Literario. El año 2005, el Museo de la Nación y los auditorios como que dejan de ser lo que era museo, ¿no? Entonces, sí, pues, los auditorios comenzaron a renovarse, a remodelarse, y ya no pudimos seguir utilizando los auditorios. Entonces, ¿qué hice? Bueno, mi madre y mi abuela tenían muy buena relación con la iglesia, y por ellas pude tener contacto, conocerme con el equipo del padre Manuel Rodríguez, y le presenté la propuesta para que se creara un programa de televisión cultural, porque ellos son una asociación cultural religiosa, tenían programas de televisión todos religiosos, pero no tenían cultural. Entonces le planteé, hagamos un programa cultural. Entonces me dijeron que sí, que no había ningún problema, y me alquilaron el set, el canal, para tener un programa, primero los domingos, luego los miércoles, y convoqué a todos los amigos poetas que quisieran participar, porque como también costaba, y yo solito no podía correr con los gastos, entonces hicimos como una especie de bolsa para poder pagar para continuar con el programa. ¿En qué distrito eres? Y nació Caras de la Cultura. Caras de la Cultura. En el 2005. ¿En qué distrito? ¿En qué distrito quedaba ese canal? ¿O queda? El canal JN19 queda al costado de la iglesia San Miguel Arcángel, en San Miguel. En San Miguel, ya. Sí, en la avenida Precursores. En la avenida Precursores. Ahí está. Y tú eres de San Miguel también. Tú eres también, vives allá. Tú vives allá en San Miguel, si no me equivoco. Yo vivo en San Miguel y viví en Magdalena un cierto tiempo. Vivo en San Miguel, sí. Y después de ahí pasa la radio, ¿no? Porque es televisión y radio, ¿o no? Bueno, yo hice, hace mucho tiempo, participé con Óscar Aguirre Méndez, y nuestro amigo Milton Vázquez, en un programa de radio, en Radio Lima. En 1980 al 85 estuvimos, ahí fueron mis primeros pininos de radio, en Radio Lima, ¿no? Ya. Pero después de esto, ya cuando terminó el tema de la televisión, bueno, cuando ya estábamos en la televisión, el año 2005, ya como Ministerio de Cultura, el doctor César Coloma me invita a participar con él en una serie de programas que estaban dirigidos por la biblioteca del Ministerio de Cultura, que estaba a cargo de él, ¿no? Y por su intermedio se hacen las emisiones de estos programas en vivo en el auditorio del Ministerio de Cultura, y que eran transmitidos por el canal 24 TV, que es del Ministerio, y por Radio Filarmonía, y que denominamos Encuentros en Filarmonía. Y estos programas los hemos tenido pues hasta antes de que empiece la pandemia. Sí. Y que lamentablemente con la pandemia se ha paralizado todo, porque es muy difícil convocar y hacer una cosa de esas, ¿no? Así que ahorita, como tú sabes, tenemos lo que es Caras de la Cultura Televisión a través del YouTube, que es un programa parecido al tuyo, y los recitales que hacemos una vez al mes en convocatoria mediante el Google Meet, que es lo que nos une a todos, y tratamos de no estar lejos, a pesar de que físicamente lo estamos, a través de este medio,
tenemos la posibilidad de estar juntos y no sentirnos solos, con esa nostalgia que nos afecta, porque en realidad, como dices tú, y lo dices muy bien, somos hermanos del espíritu, porque pensamos con el mismo color del alma y sabemos que caminamos hacia el mismo horizonte. ¿Te das cuenta? Ese es el tema. Qué bonito, Manuel, qué gusto, qué orgullo me siento de ser tu amiga y de comprobar ya con detalle todo lo que has hecho y lo que sigues haciendo y me imagino de todo lo que harás. Una de las inquietudes que yo te quiero comentar, que cuando he estado en el Museo de la Nación y lo que es, ahí mismo en el Museo de la Nación pegadito está el Ministerio de Cultura, ¿no es cierto? No, Si no me el Museo de la Nación es parte del Ministerio de Cultura. En realidad, el Ministerio de Cultura es un organismo a nivel nacional, la pero biblioteca, la sede central está dentro del mismo edificio, ¿no? El Museo de la Nación como tal en estos momentos como que no funciona porque no tiene salas de exposición, solamente tiene salas que se abren, se adaptan, temporal, pero no hay una cuestión activa como antes. Ese museo que nosotros conocimos y que añoramos, ¿no? Y que añoramos, lamentablemente no hay. De repente en algún momento, porque esto es una cuestión política que en algún momento se deberá tomar, de repente nuevamente pueda retomar sus brillos y podamos contemplar nuevamente, y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan contemplar lo que nosotros pudimos ver en nuestra época, ¿no? Además, una de las cosas que me duelen, porque yo soy una señora mayor, que antes teníamos más acceso a espectáculos, por ejemplo, los conciertos de la filarmónica, los conciertos del más alto nivel lo podíamos ver en el Teatro Segura, en el Teatro Municipal, y si no teníamos plata, como yo hacía, caminar, iba desde Miraflores hasta Lima, hasta el Municipal, y me iba a lo que le llamábamos el gallinero, que era al final, ¿no? Donde íbamos todos los estudiantes que no teníamos dinero, pero curiosamente donde se escuchaba mejor, que eso es lo que no sabían los que estaban abajo. Y ahí que no he visto, ¿no? Parece mentira, pero así era. Pero ahora dime quién tiene acceso. El pueblo tiene acceso. No puede. Imagínate una entrada, 70 soles, 50 soles. Papá, mamá y un hijo nomás. ¿Cuánto es eso? Sí, pues, la gente pobre no puede. Otra cosa que he observado, que hay en el Ministerio de Cultura muchísimos auditorios pequeños que están ahí, no pasa nada, y eso es santa de la pandemia, porque a mí me han prestado, he ido a varios, donde no sé por qué razones han conseguido, pero ¿y por qué eso? O deberían de designar 3 o 4 o 5 de esos, para que se presten por lo menos y se vaya rotando a los grupos de poesía que puedan presentar algo ahí. Y con eso ayudarían un montón. Y no les cuesta nada más que prestar el auditorio, la luz, el equipo de sonido, que eso lo tienen ahí, ¿no es cierto? Eso es de ellos. Puesto del Estado. Puesto del Estado. Es del Estado y debería estar al servicio. Tiene que funcionar hasta ¿Tú pueblo, ¿no? Tú sabes cómo he llorado en el año, he llorado, yo no lloro nunca, Manuel, pero ahí me senté a llorar, igual me pasó en Argentina. He llorado cuando fui invitado por Santos Miranda al Ecuador a un congreso de poetas, y tú sabes que tenía algunos libros durante el día, porque la cosa era en 3 ciudades, era Guayaquil, Esmeralda y Manta. Y en esas 3, durante el día, teníamos horas libres, solamente nos reuníamos para almorzar, que lo hacíamos en grupo, comer, y después íbamos al recital, salíamos de ahí, tomábamos algo ligero y a dormir. Pero eso duró bastante, duró 10 días. Y tú sabes que yo soy una enamorada de las exposiciones. Tú no sabes a la cantidad de museos que he entrado y preparando mi dinero. No sé cuál es su nombre, su visa, y yo enseñaba, pues yo seguro que a los extranjeros como en Perú le van a cobrar más.
pase señora. ¿Cómo? Pase. No, aquí es todo gratuito para el pueblo y con mayor razón para los extranjeros para que vean nuestra cultura. Claro, ¿Tú sabes cómo regresaba? Claro, oye, los chicos allá, porque hemos trabajado con varias municipalidades y nos han presentado a todo el grupo de poetas, presentaban, me acuerdo que había un chico que habían traído así a nuestro congreso, invitado, que era un concertista de guitarra, un chico argentino. Y nosotros pues lo habíamos presentado como si fuera la octava maravilla, porque era el chiquito engreído, además que tocaba guitarra. Entonces, ese día, en la noche, en el pasaje de los poetas que tienen allá, en Manta, el pasaje de los poetas, presentaban a 3 niños. Primero uno grandecito que tenía 15 años. Yo me acuerdo que estaba sentada en primera fila con el chico y lo miró así. Y a la hora que el chiquito ese de 15 años empezó a tocar, se sentó. Oye, tocaba como los dioses. Terminó la pieza como muy humilde. Llamó a otro que tenía 10, que también tocaba así. Y después llamó al más chiquito que tenía 6. Tocaba, ¿y sabes por qué hay eso? Porque allá todas las municipalidades, todas, mantienen durante todo el año los talleres de arte y literatura abiertos para todos. Baile, canto, instrumentos musicales, dibujo, pintura, todo. Composición poética, narrativa, todo es gratis para todos los niños que quieren. Entonces, en este momento, en nuestra hermana República del Ecuador, los chicos se están cultivando también. ¿Por qué los niñitos acá no van? Yo sé porque yo he trabajado en una municipalidad y le dábamos lo más barato que sea, pero el dolor de la mamá, a ver en qué lo pongo, en qué no lo pongo. A ver, ¿quieres? No, hijito, no te puedo poner en 2 talleres, uno solo. Así. No, y a ti te pongo el próximo año. ¿Te das cuenta? No es que no quieran, Manuel, es que no tienen dinero. Y entonces eso es hacer patria, porque un niño cultivado, un niño con sensibilidad, que le han despertado la sensibilidad artística, tiene más elementos en que ocupar su mente positivamente y va a estar más preparado emocionalmente para no perderse, para no irse a otras cosas, para no estar pensando en otras cosas que no son buenas. Entonces, bueno, perdóname que te haya contado esto, pero no, tú eres mi amigo y lo están escuchando también. Seguimos soñando. Y tú me has despertado ahora. Ese es uno de mis sueños, ¿no? Que en algún momento en el Perú el Estado comprenda que tienen que invertir en cultura, en arte. Tiene que invertirse. Yo he trabajado en una municipalidad 11 años donde era gratis, se daba gratis, se daba así, de un precio, pero ya 11 soles, a veces nada, no, becados. De fútbol, becados, todos los chicos hasta los 16 años. Fútbol. Yo creo que lo que dices es muy claro, la situación es real, sí. y esperamos pues, porque estamos a puertas de cambios, de nuevos gobiernos, esperamos. Lamentablemente las últimas elecciones que han habido, no he escuchado por ningún lado propuestas culturales, ¿no? Sobre qué es lo que se va a hacer con la cultura. Solamente han sido amenazas y amenazas, pero no, lo que tiene que ver propuestas exactas de cómo vamos a hacer para que al último rincón de nuestra patria llegue una propuesta de difusión, promoción, creación cultural, ¿no? No fotos, sino trabajo directo, ¿no? Antes yo recuerdo en el Instituto Nacional de Cultura tenía las direcciones provinciales y distritales de cultura, y esos foquitos, esos entes, eran elementos que podían ayudar a canalizar
todas esas inquietudes culturales, todas esas venas que existían en los pueblos, hasta los más chiquitos, orientándolas para que puedan difundirse. Y una cosa que te voy a contar. Hay cosas muy interesantes que se difunden. Sí. Lamentablemente la pandemia lo ha tapado, pero es insuficiente. Es necesario más porque el pueblo lo necesita, lo reclama, lo pide. Y ojalá pues que si nos están escuchando los candidatos, ellos tomen bien en cuenta que una de las propuestas necesarias que debe tenerse en cuenta es la cultura como elemento principal. ¿No te parece? Sí, por supuesto. Una de las cosas que yo me enteré y al principio muy joven reaccioné, está loco, porque ha hecho eso. Yo sé que Alan García, para ayudar a los candidatos, yo no soy aprista, todo lo contrario, nada tengo que ver con y había contratado a cantantes, a guitarristas, iban a los colegios, y yo dije, pero están locos, ellos son cantantes, no son profesores. Yo, en cierta forma, tenía razón, pero después que yo he tenido a mi cargo la parte deportiva y para las inauguraciones, me daba el trabajo de invitar en cada área, en cada tipo de deporte, al más destacado de los deportistas en el Perú. Y ellos tenían la buena fe de ir a acompañarme a la inauguración y tomar el juramento deportivo. La presencia de un Teófilo Cubillas, la presencia de un, ¿cómo se llama? Bueno, casi todos han pasado por ahí en 11 años que he tenido, yo tengo fotos con todos los deportistas, imagínate, con todos los famosos deportistas, yo soy paradita, de todo, de fútbol, básquetbol, con lo mejorcito, tengo ahí porque han sido muy generosos y fueron. Y esa experiencia de ese niño en contacto con ese ídolo que lo han visto en la televisión y que de pronto lo ven ahí, eso es muy positivo, Manuel. Claro, y eso es semilla, te lo dijo un niño. Ahí me hizo así cuando me acordé de ese niño que me dijo, señora, ¿usted ha traído al nene? No lo puedo creer, señora. Y me abrazó con toda su alma, era un piojito. Y yo lo miré y dije, ay Dios. O sea, ese elemento yo no lo había tenido en cuenta hasta que recordé que yo estaba en transición y nos habían dicho que iba a haber una función de payasos y habíamos pagado. Antes no pagaban tu cuota y todos se ponían en el patio, éramos chiquititas, hasta tercero de primaria nomás, yo creo que estaba en segundo. Y me acuerdo, había como una especie de carpita donde ahí se iban a cambiar, estaban los artistas, el Cavallini. Y yo hice así, y el Cavallini se estaba maquillando. Estaba joven, entonces se estaba maquillando. Y vi todo el proceso por ese huequito. Tú no sabes lo que eso despertó en mí, Manuelito. Claro que sí. Siempre soñaba con subirme, yo era muy tímida, con subirme con actuar, soñaba con eso. Y vencí con el teatro, vencí mi timidez porque antes era. Bueno, pero nadie me quiere escuchar a mí, sino a ti. Quiero que no. Pero está muy bien. Y te voy a comentar, producto de lo que tú me has contado, me has hecho recordar algo muy importante. Cuando yo aprendí, se podría decir, creo que empecé a amar la declamación, por ejemplo, ¿no? En una oportunidad, estando ya en el colegio, en los primeros años en primaria, apareció un poeta declamador a mi salón, ingresó a mi salón, apareció en el salón, el profesor lo hizo entrar y empezó a recitarnos una serie de poemas, pero lo hacía de tal manera, declamaba de tal manera, que me quedé embebido de la forma en que lo hacía, ¿no? Claro. Me impactó mucho, por ejemplo, ese poema de Rubén Darío, Los motivos del lobo, la forma en la que lo decía, ¿no? Claro. Al hablar de ese poeta quiero mencionarte el nombre. Luego, después, en esa época yo era, ¿cuántos años tendría? Pues estaba en sexto grado de primaria, quinto grado de primaria.
y luego lo volví a ver ya en la NEA. En Ah, la qué NEA lindo. lo conocí porque recitaba ahí y nos volvimos amigos y él falleció hace muy poco. No, no en la pandemia, sino mucho más antes, ¿Ya? pero tenía una forma de declamar que de repente tú misma lo has visto también. Me refiero a Aquiles Moncada. No, no lo conocí, pero no. Maravilloso, maravilloso. Tenía un estilo, una forma de declamar que te capturaba, ¿no? No, Tú sabes porque que la declamación es teatro. no cualquiera puede declamar, Así es. no cualquiera. Tienes que tener algo. Otra cosa que también yo estoy en contra, no sé si tú, hay un señor que siempre está en un grupo que hay siempre Miraflores, en sí. Y él ayudaba, parece, al director de este grupito que siempre se presenta en Miraflores. Y lo escuché decir palabras muy ofensivas a los poetas que leían su poema, ¿no? Y después yo no iba por los horarios, pero lo escribía y había dicho un montón de cosas. Vi un video donde él había dicho un montón de cosas y me atreví a mandarle una reprimenda, ¿no? Y le dije que porque él solamente recita y recita mal. Para mí, él recita mal, pero él no es poeta, pero se cree que es la maravilla y entonces cuando un poeta lee su poema, le dice incendios porque no lo declama. Y entonces yo le dije, el poeta no tiene la obligación de declamar. Claro, ¿no? Lea su poema como debe ser, porque él es el autor de eso y lo puede leer como le dé la gana. Y Claro que nadie le tiene que decir nada. no. Y usted, señor, no podría abrir la boca si no hubiera un poema escrito por un poeta. Así que, por favor, deje de estar hablando tonterías. Por supuesto, parece que eso que yo le contesté ahí casi se muere y llegó al director. Y el director me mandó una notita pidiéndome disculpas, en fin. Pero, pero, ¿tú qué opinas de eso? ¿No es cierto? El poeta no tiene la obligación de recitar nada. No, 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 tenemos poetas maravillosos, ¿no? Por supuesto. El mismo Pablo Neruda, premio Claro, Nobel. Escúchalo leyendo su poesía. claro. Sí, No le quitas la belleza de lo que él dice, así su voz no sea buena. por supuesto. En el caso, por ejemplo, de mi maestro que te estaba comentando, Mario Florián, Ah, él leía su poesía, sí. él tenía un dejo cajamarquino bien acentuado. Bien marcado, bien Y, marcado. sí, 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 y él leía su poesía y, y le salía con el dejo, pero la misma figura literaria, los versos maravillosos que él le ponía, le daban la belleza Claro. que la poesía debe tener, porque en realidad una poesía surrealista, realista o como sea, debe tener su belleza para hacer poesía, ¿no? Por eso es creación. Entonces, no es necesario que le des impostación de voz, que le des juegos teatrales, ¿no? Esa es Porque, otra porque parte, lógicamente, de la difusión de la poesía, pero el poeta como tal es el que escribe, lo diga o yo he no lo visto, diga, es poeta. claro, he visto también a poetas y hasta niños que recitan a Vallejo, que es tan difícil para mí, que yo he escuchado tres poetas nomás que creo que recitan bien. Uno de ellos es Delfina Paredes, Segundo Vara, después hay un poeta en Cajamarca que es extraordinario, no recuerdo el nombre, que también lo recita lindo. Pero he visto que desvirtúan con sus tonos, con sus silencios, con su movimiento de manos, sobre todo, esta esencia tan rica, tan profunda de lo que es un poema de Vallejo. Así que no todos están preparados para declamar y no todos pueden declamar, aún siendo declamadores, pueden declamar a Vallejo. ¿No te parece a ti eso? Bueno, sí, tienes razón en ese aspecto. La poesía de Vallejo es para entenderla,
para degustarla, Exacto. ¿no? Para comprender el mensaje, porque no es una poesía directa, es una poesía que tiene un mensaje tan definido, pero así, con una característica y estilo tan ínfimo que lo que tenemos que hacer es tomar conocimiento y empezar a interpretar. Sí. Y nos daremos cuenta de que esa poesía que se escribió por los años 30 no perdió la vigencia. Nunca. Es un Vallejo que nos habla ahora y nos seguirá hablando siempre, ¿no? Yo ayer tuve la oportunidad de hacer una ponencia sobre el teatro de Vallejo. Y una de todas sus obras son muy actuales, pero su obra principal, que es Los Hermanos Colacho, o Los Presidentes de América, esa obra, que está en farsa, se podría poner ahora y está más vigente que nunca. Sí, pues, te comento, cuando estuvimos en San Marcos, formamos un grupo de teatro que se llamó Marcasa. Este grupo Marcasa, que fue el primer grupo que organizamos allá, aparte del de la poesía, este era un grupo que estaba integrado por 30 chicos. No, qué lindo. De derecho, ¿no? Puso en el teatro, montó la obra Lockout. La obra Lockout. Sí, no te creo. Éramos 30 los participantes. ¿Y sabes dónde la estrenamos? En el Cusco, para el bicentenario de la rebelión de Túpac Amaru. Y fuimos visitando todos los pueblos del Cusco. ¡Qué maravilla! Y conocí el Cusco precisamente gracias a esa obra. Qué bien, ¿ah? Muy bonito. Y son 4 obras que están... La Universidad de San Marcos nos envió a estrenar esa obra en el Cusco, con motivo de la rebelión de Túpac Amaru, en el año 1984, 83, si no me equivoco. Ah, mira, qué bien, no sabía eso. Ese dato lo voy a agregar, quiero agregarlo a mi ponencia porque interesante. Sí, solamente una representación hicieron. No, hicimos varias. O sea, el estreno fue en el Paraninfo de la Universidad San Antonio Abad. Ahí fue el estreno. Y de ahí, con el ómnibus de la Universidad San Antonio Abad, hemos visitado pueblo tras pueblo presentando la obra. Hemos estado, una semana estuvimos presentándonos por diversos lugares del Cusco. ¿Cómo dices que se llamaba tu grupo? Marcasa. Marcasa, qué gracioso. Sí, es una palabra aymara que significa nuestro pueblo. Marcasa, ¿no? Es M-A-R-K de kilo y A-S, Marcasa. 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 A-S-A o Marcasa. Sí, termina en A, Marcasa. Termina en A. Marcasa. Ajá. Interesantísimo. Sí, qué bonito. Eso lo voy a apuntar antes de olvidarme. Manuelito, léenos, ya estamos al final, no, pero nos quedamos un poco más según qué quieres agregar. Léenos lo que tú desees. Tú la vez pasada leíste algo de Vallejo, ¿no? O lo que quieras leer, Emanuel. Léenos 2 poemas más. Bueno, has confesado hoy día bastantes cosas, interesantes. Bueno, te voy a leer, a ver, te voy a leer un poema que escribí ya este mes de mayo, empieza el día de la madre. De la madre, sí. Sí, pues, y te voy a leer este poema que lleva como título La Paz, ¿te parece? Sí. Madre, ¿recuerdas cuando frente al mar una mañana veía en el diario que la muerte enseñoreaba en la tierra? Los buenos morían, los malos mataban, los perros y los gatos ya no se peleaban. Los hombres habían tomado sus lugares y con voces y banderas a sus hermanos destrozaban. Sí, lo sé. Una lágrima corrió por tus mejillas. Yo era niña y no lo comprendía.
En el diario ¿Hasta cuándo no habrá paz?, el titular decía. Fue ahí donde te dije, ¿cómo es la paz, mamá? Hijo mío, la paz es libre como el correr del río, juguetona como el viento que acaricia nuestras manos, alegre como el canto de los pájaros. En la paz no encontrarás tristezas ni traiciones, y sus horas serán más tuyas que las nuestras, como el tiempo de las rosas. ¿Y dónde está la paz? El jardín de la paz está en el hombre, ahí donde avanza una imagen dentro de un pensamiento sobre la decisión, procreándose a sí misma y siendo una oración. ¿Y cuándo habrá paz, madre? Mi madre miró el cielo, su mirada se perdió en una estrella y un beso tibio se posó en mi mejilla. Sabía a eternidad. Al fondo de la plaza, un niño pobre mendigaba. Sus manitas estiradas intentaban llegar hasta los ciegos que pasaban sin mirar el mundo. Hay otro poema que quiero compartir contigo, que es un homenaje a las mujeres. Es un poema con el cual yo quiero rendir homenaje a la mujer andina sobre todo, porque ella representa lo más bello que tiene nuestro pueblo. Romance de la quena. La quena es mujer. En su canto de sirena que habita en las lagunas, de allá en lo alto de los Andes, me lo ha dicho. Con su voz de niña dulce, campesina con voz de riachuelo, me ha contado en sus horas libres al compás de unas manos que acarician su cuerpo. Ella me ha cantado sus penas y en su voz han brillado los ojos campesinos, llanto que muerde la tierra envuelta en sangre y dolor. La quena es mujer. Lo ha dicho el vuelo de los cóndores, el pez cuando corre el riachuelo y la piedra que dormita en la pendiente. La quena es mujer. Y en su canto hay poesía que nace entre el cactus y dormita en la pisada de las llamas. La quena es mujer, y en ratos muy dulce, muy valiente, muy estrella. Y en su voz está escondida la vida. Ella enseña al campesino la doctrina de los Andes, esa que habla de una mamapacha cautiva y nuestra, de unos días muertos y sombríos y una aurora donde el viento alegre mostrará una sonrisa. La quena es mujer, y en su canto en veces echa rienda a su alegría, y es ahí donde a colores se viste la luz y su voz se vuelve vida. La quena es mujer. En su canto de sirena, en lo alto de los Andes, me lo ha dicho. Y allá voy, a envolverme con su brisa, su aliento, su canción. Muchísimas gracias, Manuel. Ha sido de verdad un programa espléndido. Qué pena que Robertito no pudo entrar. Ha tratado varias veces, pero parece que algo estaba pasando con su transmisión. Ha sido un honor de verdad tenerte, Manuel. Ha sido muy grato todo lo que nos has contado. Es una lección de vida, de trabajo y de difusión cultural muy, muy valioso lo que has venido desarrollando y seguirás desarrollando. Muchísimas gracias por haber tenido esta gentileza de compartir con todos los amigos que están acudiendo siempre a Tertulia de Poetas para que sepan algo más de ti, porque de conocerte estoy segura que te conocen y te siguen. Muchas gracias, Manuelito, y estaremos siempre en contacto para acudir a cuando nos invites, como siempre, y para seguir conversando sobre cosas útiles. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias, María Elena, muchas gracias a ustedes, a Tertulias de Poetas, que me ha hecho recordar muchos tiempos que ya se fueron, pero que están presentes gracias a ti. Quiero aprovechar para invitarte y a invitarlos a visitar nuestra página de Caras de la Cultura Televisión, donde vamos a difundir también, una vez que me lo envíes, esta actividad tan bella y todas las actividades que tú realices, y tú sabes que formas parte de la gran familia de Caras de la Cultura. Un abrazo a ti, a Roberto y a todos ustedes, amigos. Nos vemos. ¿Cómo no? Voy a aprovechar entonces esta invitación y te voy a enviar los programas que hemos hecho
y para que tú veas a bien en qué momento puedas difundirlo. Muchas gracias, Manuelito, y a ustedes, amigos de Tertulia de Poetas de Lima, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estaremos el próximo viernes, que va a ser un viernes especial, Dios mediante, porque todos los viernes, fines de mes, va a haber un programa sorpresa, que a ti te lo digo, Manuelito, es un programa que va a salir solamente los fines de cada mes en 3 idiomas. 3 mujeres nos vamos a hacer cargo de eso. Vamos a leer nuestros poemas en castellano, en francés y en quechua. ¿Qué te parece? Qué maravilla. Sí, sí, es un esfuerzo. Vamos a ver, estamos un poco así inquietas por esta nueva que nos ocurrió así de casualidad, y va a estar Cristina Labat de Francia, Alida Castañeda de acá de Apurímac, Perú, y yo, que soy una limeña, Marilena Rodríguez. Muchas gracias, Manuel, y a ustedes, amigos, nos vemos en la próxima tertulia de poetas, y que la poesía los siga acompañando. Gracias.